Muy buenas tardes, amigos de Contrapunto. Esta semana estaremos hablando sobre los sismos y los riesgos que representan para la República Dominicana. Muy buenas tardes, mi querida Marjorie y público Buenas que nos tardes, sigue. Emil. Este tema es un tema de mucha relevancia por la expectativa que surge en la República Dominicana por la eventual ocurrencia de un fenómeno de este tipo. ¿Y qué es un sismo? Un sismo es un movimiento brusco y repentino de los terrenos que se produce como producto del choque de fuerzas al seno de la Tierra. Estos fenómenos son estudiados por una ciencia llamada sismología. Y la sismología se considera a la vez parte de la geofísica. Esta es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos físicos que acontecen sobre el planeta. La sismología a la vez trata de buscar los orígenes de los terremotos y la forma en que se propagan sus ondas. De igual forma, la sismología busca estudiar los mecanismos mediante los cuales se pueden mitigar y prevenir las potenciales consecuencias de los fenómenos sísmicos. Veamos en detalle en nuestra sección de hechos. Un sismo se produce habitualmente en los límites de las placas tectónicas, las cuales son porciones de litosfera que se ubican debajo de la superficie o de la corteza terrestre del planeta. Se mueve como un bloque relativamente rígido sobre la astenosfera, una porción del manto terrestre mucho más profunda y compleja. Cuando por lo menos dos de estas placas interactúan, se acumula tensión en sus límites y luego se producen los desplazamientos. Para estudiar estos eventos, los expertos utilizan los sismómetros o sismógrafos. Estos aparatos permiten evaluar los temblores que provocan los desplazamientos de las placas tectónicas. Los sismógrafos, mediante sus sensores, registran las ondas sísmicas y pueden estudiar la propagación. Este registro es llamado sismograma. Los terremotos se clasifican según su magnitud. La escala de Richter es la escala utilizada para evaluar y comparar la intensidad de los sismos. Esta escala mide la energía del terremoto en el epicentro o foco, que es el punto en la superficie terrestre donde el terremoto es más fuerte, y sigue una escala de intensidades que aumenta exponencialmente de un valor al siguiente, y la escala de Mercalli, que estudia los daños provocados. En varios países del mundo existen centros, organismos e instituciones dedicadas a la sismología, principalmente dependientes del gobierno, que recogen toda la información concerniente a los sismos, la analizan, almacenan e investigan cuando van a producirse movimientos de este tipo. Por ejemplo, en América Latina, en México, está el Servicio Sismológico Nacional, en Cuba se encuentra el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y en Colombia la Red Sismológica Nacional. En nuestro país contamos con el Centro Nacional de Sismología, una dependencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dentro de su línea de investigación está el riesgo sísmico, riesgo tsunami y sismología y tectónica. Este centro tiene la misión de transmitir los resultados preliminares de los terremotos, procesar las informaciones para el cálculo de los parámetros definitivos del sismo y monitorear y calcular posibles réplicas. Nuestra labor principal es el monitoreo y la educación de las personas en materia sísmica. Aquí nosotros tenemos operando actualmente una red con más de 50 estaciones, las cuales monitorean la isla y también el área del Caribe para poder dar alerta temprana y producir los datos necesarios para las tomas de decisiones en materia de educación sísmica. Las estaciones que tenemos, distribuidas por todo el país, sienten el evento y nos envían la señal en tiempo real a nuestro centro, que es aquí, nuestro centro de adquisición. Entonces, el sistema automático emite una alerta dependiendo de la magnitud del sismo, el cual puede ser registrado en nuestra página de internet en cuestión de minutos o segundos. Pero esos datos se validan por el analista de turno y luego se procede a analizar manualmente para luego corroborar esa información. Pero ya con el sistema automático se le puede dar una alerta temprana a la población y al COE para la toma de decisiones. El Sismológico Universitario nos pasa la información dónde fue el epicentro y la magnitud del evento, y de esa forma, tanto con lo que es el perifoneo que hacemos a nivel de nuestros directores provinciales y regionales, nosotros inmediatamente damos esa respuesta.
hacemos primero las evaluaciones, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, que hay muchas torres, hacemos las evaluaciones conjuntamente con lo que es el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que son 7 intendentes, a través de la mesa de emergencia del Centro de Operación de Emergencia, que inmediatamente nosotros enviamos nuestros enlaces a cada una de las mesas correspondientes. Y desde allí comenzamos a despachar unidades sectorialmente, dependiendo la complejidad de las situaciones que se vayan presentando. Esas informaciones de las situaciones que se van presentando a nivel nacional vienen llegando aquí a esta sala de situación, se van depurando y de aquí pasan a lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Además de las conocidas fallas geológicas o los denominados roces de los bordes de las placas tectónicas, los terremotos pueden ocurrir por la entrada en actividad de un volcán en erupción. De igual forma, cabe preguntarse, ¿cuál es la situación en la República Dominicana? ¿Estamos preparados ante la eventual ocurrencia de un fenómeno sísmico? ¿Contamos con las herramientas necesarias para enfrentar esta situación? Vamos a una breve pausa y cuando retornemos veremos todos estos detalles. Estamos de regreso en el programa y les recuerdo que estamos conversando esta semana sobre los sismos y los riesgos que representan para la República Dominicana. La Tierra, que se encuentra en constante movimiento, lo hace sin embargo de una forma imperceptible para nosotros. Los movimientos telúricos o los sismos provocan un movimiento anómalo de la Tierra y dependiendo de su magnitud, la sacudida puede provocar daños en las infraestructuras, abertura en el suelo, pérdidas de vidas en general y también el derribamiento de árboles. La historia nos ofrece múltiples instancias en las que la ocurrencia de fenómenos sísmicos han tenido consecuencias devastadoras. Tal es el caso de México, que en el año 1985 fue víctima de un terremoto que se cobró la vida de miles de personas. Lo mismo ocurrió a nuestros hermanos haitianos en enero del año 2010, donde un terremoto en la categoría 7 de la escala de Richter se cobró de igual forma la vida de miles de personas. La isla La Española se encuentra ubicada en el borde de la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Caribe, provocando que toda la isla, particularmente las zonas situadas en las regiones afectadas por las fallas Septentrional y Enriquillo, se encuentra expuesta a una elevada amenaza sísmica. En la República Dominicana, la historia registra movimientos sísmicos de importancia y con afectación a las poblaciones en los años 1562, 1615, 1673, 1691, 1775, 1842, 1843, 1887, 1946, 1953 y 2003, siendo el más significativo el de 1946. Este sismo, cuya magnitud fue de 8.1 grados, provocó un tsunami con oleajes de hasta 5 metros, el cual se propagó de este a oeste, afectando toda la costa norte y dejando alrededor de 500 muertos. Otros desastres relevantes como consecuencia de estos eventos fueron la destrucción de las ciudades de La Vega, Santiago, Santo Domingo, Azua, entre otras. El sismo del 22 de septiembre de 2003 fue de magnitud 6,5 grados, con epicentro al norte de Puerto Plata. Causó daños severos a decenas de edificaciones y dejó 2 personas muertas. Según información del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del año 2015, en el país se producen alrededor de 1.460 temblores de tierra cada año, superiores a 3 grados en la escala de Richter, siendo la provincia La Altagracia y el Canal de la Mona donde ocurren la mayor cantidad de estos, con 2 o más movimientos telúricos diarios. En segundo lugar, están las provincias de María Trinidad Sánchez y Duarte, donde se producen de 3 a 5 temblores cada semana, con un registro promedio de 10 a 15 cada mes. En San José de Ocoa y Polo Barahona, en la región sur, se incrementó la cantidad de sismos después que ocurrió el temblor de tierra de 4.7 en la escala de Richter el 5 de enero de 2015. Nuestro país tiene 500 años de historia sísmica y
lo que va del siglo de 1900 hasta nuestros días, ya con una actividad sísmica instrumentada. Eso quiere decir que ya los terremotos le podemos medir su magnitud, ya sabemos dónde ocurren y sabemos también los daños que han causado. Entonces nuestro país es un país sísmico simplemente porque está en la parte noreste de la parte norte de la placa del Caribe y haciendo colindancia con la placa de Norteamérica. Entonces constantemente estamos recibiendo pequeñas liberaciones de energía que son los que llamamos sismos o terremotos. Somos capaces también de dar la respuesta ya diferente a lo que fue en la respuesta nuestra en el apoyo que le dimos a la hermana República de Haití en el 2010, ya que tenemos ya técnicos preparados en lo que es la búsqueda de rescate en estructura colapsada, que no teníamos en esa fecha. Tenemos también la unidad canina, que contamos tanto en el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo como en la región nordeste del país, específicamente en la provincia de Duarte, que en estos momentos está operando en la búsqueda de un cuerpo en esa demarcación. Nosotros también tenemos equipos tanto en la zona este como en la zona sur, es decir que si nosotros, por un ejemplo, colapsa la provincia de Santo Domingo, ya la de la zona sur y la zona norte, la zona nordeste y la zona este del país pueden venir a dar respuesta a lo que es Santo Domingo en materia de búsqueda y rescate en estructura colapsada. Luego de la ocurrencia del terremoto en Haití en el año 2010, aumentó de forma significativa el interés del gobierno dominicano por reducir el riesgo sísmico de nuestro país. Un resultado de ello fue la realización del estudio de microzonificación sísmica de la ciudad de Santiago como parte del programa SISMIN 2, un programa enfocado en la industria minera y que fue financiado con fondos de la Unión Europea. Se constituyó y organizó mediante ley el Servicio de Geología Nacional. Se trata de una entidad adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuyo objetivo principal es rendir informes actualizados sobre las características geológicas básicas del territorio nacional. Además, se instaló una red geocientífica nacional accesible a través del Internet y se realizó un mapa geológico nacional. Como establece el estudio sobre la amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana de 2012 a 2016, a lo largo de los últimos años, las principales ciudades de la República Dominicana han experimentado un crecimiento urbano acelerado e incontrolable, con tendencia a la construcción de edificaciones sin normas técnicas adecuadas. Esto se hace más evidente en los distritos más pobres, donde la edificación de vivienda nueva o ampliación de viviendas ya construidas es realizada por maestros constructores que, en la mayoría de los casos, no adoptan códigos de sismo resistencia ni aplican las consideraciones mínimas de seguridad para este tipo de estructuras. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones debe promover y realizar la evaluación y reducción de la vulnerabilidad en las edificaciones y obras de infraestructura. Además, es responsable de expedir las normas de seguridad para el diseño y construcción de edificaciones, así como de la coordinación de la evaluación de daños y de las labores de demolición y limpieza en caso de desastres. En marzo de 2011 se creó el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. Hasta ese momento, el sector de la construcción estuvo regulado por un código creado en el año 1979, cuyas recomendaciones no fueron elaboradas con todos los requerimientos mínimos que necesitan las edificaciones para resistir los movimientos sísmicos. La actualización de este reglamento forma parte del Plan Nacional de Reducción de Riesgo Sísmico. Este último instrumento también originó el Programa Piloto para la Reducción del Riesgo Sísmico en las municipalidades de San Felipe, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, con el objetivo de definir acciones concretas para su implementación.
El Plan Nacional para la Reducción del Riesgo Sísmico incluye mejorar la instrumentación y generación de información técnica de la Red Nacional de Sismógrafos y Acelerógrafos, elaboración de estudios, mapas y escenarios de riesgo sísmico, incluidos aquellos de microzonificación sísmica, diseño e implementación del sistema de alerta temprana frente a tsunamis, y preparación de materiales de formación y capacitación en temas de reducción del riesgo sísmico. El país cuenta con una política de gestión de riesgo cuyo instrumento principal es el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. En el marco legal está la Ley sobre Gestión de Riesgos, promulgada en el año 2002. El reglamento de esta ley establece la conformación de los comités provinciales y municipales de prevención, mitigación y respuesta, así como su funcionamiento y responsabilidades. Otro de los instrumentos de la política de gestión de riesgo definida en la ley es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, cuya versión actualizada fue presentada en febrero de 2012. Pero también el reglamento nos dice a nosotros conceptualmente cómo debemos concebir nuestras edificaciones. Cuando se está hablando de una edificación a ser construida en una zona sísmica, hay una serie de principios, hay una serie de conceptos que deben de respetarse para que la edificación primero sea sismo resistente y segundo, pues sea también desde el punto de vista económico factible. Me explico. Esas edificaciones necesitan tener, según como dice el reglamento, un número mínimo de líneas de resistencia, es decir, un número mínimo de elementos que el diseñador deberá colocar en cada dirección del edificio, cuya función específica es resistir las fuerzas sísmicas. Eso no se limitaba antes, podían ser 2. Y vemos muchísimos edificios que lo que tienen son 2 filas de columnas, pero ya ese tipo de edificaciones el código las penaliza y dice, bueno, si tú la quieres hacer así, vas a tener que aumentar los niveles de fuerza por lo menos 3 o 4 veces los niveles normales. Si tuviera más elementos, pues si tú tienes 2 patas y se te rompe una, tú te caes. Últimamente yo entiendo que en obras públicas se está haciendo un trabajo apegado a requerir que los proyectos cumplan con el reglamento. Yo entiendo que sí, o sea, hay un grupo de jóvenes ahí que están muy motivados en el requerimiento de una aplicación correcta del reglamento. Hay que crear conciencia. La República Dominicana posee un alto riesgo sísmico por una disposición de la geografía. Pero otro grave problema es la falta de información del ciudadano dominicano acerca de qué debe hacer ante la ocurrencia de un sismo. Si bien contamos con políticas de gestión de riesgo, no menos cierto es que falta educación, un elemento primordial cuando abordemos cualquier fenómeno sísmico. De igual forma, falta la revisión rigurosa del cumplimiento de las normas de construcción de las edificaciones e infraestructuras de nuestro país. De acuerdo con los resultados preliminares del estudio de la amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo de 2016, elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, más de un 50% del territorio del Gran Santo Domingo se encuentra en zonas de alta vulnerabilidad ante un sismo de gran intensidad. Los sectores que bordean el río Ozama en el Distrito Nacional, La Ciénaga, Guachupita, Gualey, Los Guandules, El Arrozal, Borojó, entre otros, presentan la más alta peligrosidad porque en esta área existen suelos arcillosos, arenas y un material deficiente desfavorables para la construcción. Como indica la investigación, en el Distrito Nacional hay áreas como Los Prados, compuestas por un suelo arcilloso. En Santo Domingo Este, Los Tres Brazos está dentro de los lugares más vulnerables ante un sismo. Sin embargo, un 60% del territorio de este municipio está edificado sobre rocas calizas, resistentes ante estos fenómenos. Estas rocas también están en la avenida 27 de Febrero, alrededor del Parque Mirador Sur y en el 70% del Distrito Nacional. Santo Domingo Norte está compuesto mayormente por una mezcla de rocas calizas trituradas con marga, lo que significa que en un terremoto de gran magnitud puede haber más amplificación de las ondas que producen un terremoto que donde existen rocas calizas, pero menos que en las zonas arcillosas. En Santo Domingo Oeste prevalece
una mezcla de rocas calizas con margas y arcillas. Y le exhortamos a la población dominicana que sigan las instrucciones que emanen de los organismos de respuesta, que elaboren a través de las juntas de vecinos en sus comunidades, en sus respectivas comunidades, lo que es un plan familiar de emergencia ante un fenómeno de esa índole. Que la población o que su familia específicamente en el plan familiar conozca dónde es los puntos vulnerables de su casa, dónde es la ruta de evacuación que van a establecer para salir en caso de un movimiento telúrico y el punto de encuentro donde va a llegar la familia en caso de que su vivienda colapse, y para que conozca toda la familia ese plan. Instituciones internacionales como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, la Agencia Meteorológica de Japón, la Agencia para el Manejo de Emergencias de California y otras sugieren las siguientes medidas para prevenir y disminuir los daños causados por un sismo. En su hogar, determinen los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto, como por ejemplo cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc., y reubíquelos o asegúrelos de manera que no puedan caerle encima en caso de ocurrir un sismo. Practique simulacros de terremoto. Con anticipación, cada miembro de su familia, oficina o escuela debería saber dónde colocarse en caso de un sismo. Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua en los interruptores y tomas principales. Determine un teléfono de contacto fuera de la ciudad al cual los miembros de su familia puedan llamar para hacerles saber a los demás que están bien. Mantenga una reserva de alimentos no perecederos y agua potable para al menos 3 días. Tenga consigo un kit de emergencia con radio y foco con pilas, botiquín de primeros auxilios, agua potable, alimentos enlatados y granos secos, abrelatas, una copia de sus documentos personales, un pito, lista de teléfonos de emergencia, etc. Tanto en las recomendaciones de los expertos como en los manuales de seguridad en caso de sismo, hay posturas encontradas acerca de lo que debe hacerse como ideal. Pero una recomendación universalmente aceptada es mantener la calma en lo posible mientras dura el terremoto, cubrirse y agarrarse, mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle encima. Si usted está en la calle, aléjese de los postes y los cables eléctricos. En un edificio, permanezca en un lugar seguro hasta que haya pasado el movimiento. Pero sobre todo, no use los ascensores. El interior de un lugar concurrido como un restaurante o un cine, quédese donde esté. No corra hacia las puertas. Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle encima. Un carro en movimiento, pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor. Evite detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables eléctricos. Luego, proceda cautelosamente, observando la carretera y los puentes para ver si tienen daños. Después del sismo, si usted queda atrapado en los escombros, trate de no moverse ni levantar polvo. Cúbrase la boca con un pañuelo o con su ropa. Dé golpes en un tubo o la pared para que los rescatistas puedan encontrarlo. Use un pito si tiene uno. Grite solo como último recurso, ya que al hacerlo podría tragar cantidades peligrosas de polvo. Después de un terremoto, vendrán réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue afectado por el primer temblor, evite volver a él. Verifique si hay lesiones. No intente mover a las personas que estén seriamente lesionadas, a menos que estén en peligro inmediato de muerte o nuevas lesiones. Y en nuestra sección de testimonios les preguntamos a propósito del tema del día de hoy a nuestros invitados. ¿Cuáles aspectos ellos creen que debemos mejorar en materia de gestión del riesgo ante un desastre ocasionado por un sismo en el país? Y estas fueron sus respuestas. Creo que lo principal que debemos mejorar es la educación a la población, ya que si la población sabe o practica cómo actuar durante un sismo y después de un sismo, es lo que va a ejecutar, así como la práctica hace el maestro. La propuesta nuestra es, lo que está hecho, está hecho. Tú no lo puedes tumbar para hacerlo otra vez. No podemos hacer el país otra vez, pero sí podemos ser honestos, sí podemos ser abiertos, sí podemos ser humildes y comenzar a mirar todos esos escenarios, por dónde voy a pasar si se me cae
el pasito de desnivel de la Máximo Gómez, pero ¿cómo yo puedo evitar que si viene un terremoto se me caiga? Subiéndole la partecita del medio para apoyar la losa que está ahí, donde está esa estatua que tiene ahí todo el peso del mundo, porque la gente no nada más piensa en los movimientos horizontales, pero los terremotos también tienen movimientos verticales. Entonces, ¿cuál podría ser el punto focal en este problema? Es mirar, o sea, plantearnos escenarios, porque ya, señores, en otros países estamos nosotros, ya no se está hablando de terremotos, ni se está hablando de proteger edificios, ni de proteger puentes, ni nada, porque ya ellos lo han reforzado todo. Tú te vas a California y reforzaron todos los puentes, han reforzado muchísimos edificios. Lo que se está hablando es de resiliencia. O sea, ya entendemos que nosotros tenemos reglamentos que son capaces de proporcionarnos edificios que pueden resistir a los terremotos. Pero los que no se han hecho bajo esas condiciones, esos niveles de exigencia por falta de no tener la aplicación de un código moderno, esos hay que revisarlos. Y revisándolo lo vamos a preservar. Y preservándolo vamos a poder salvar muchas vidas. La capacitación, la concientización a la ciudadanía, mientras nos empoderemos de lo que es la gestión de riesgo, que el ciudadano desde muy pequeño se dedique a captar esas informaciones que cada una de las instituciones que conformamos parte de la Comisión Nacional de Emergencia llevamos a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo a la población, se queden y se convierta en agentes multiplicadores de esa gestión de riesgo a toda su comunidad, a toda su familia, para así minimizar lo que son las afectaciones cuando llegue ese fenómeno. Gracias por estar con nosotros en esta interesante entrega de Contrapunto y sean bienvenidos a nuestra sección de análisis. Nos acompaña en el día de hoy el señor Eugenio Polanco Rivera, quien es director del Centro Nacional de Sismología de la UAS. Bienvenido, señor Polanco. Muchas gracias. Y agradeciendo la presencia de nuestros invitados en la sección de análisis, les presento al señor Osiris de León, quien es ingeniero geólogo. Saludos a todos. Muchas gracias. Está con nosotros además el ingeniero Santiago Muñoz, quien es director del Servicio Geológico Nacional. Bienvenido, señor Muñoz. Gracias, buenas tardes. Iniciamos con la siguiente pregunta para el panel. ¿Qué tan vulnerable entienden ustedes que es nuestro país ante un eventual fenómeno sísmico? Señor Osiris de León, iniciamos con usted. La isla Hispaniola, para no hablar exclusivamente de la República Dominicana, sino de la isla en su conjunto, tiene un alto nivel de vulnerabilidad sísmica porque tenemos terremotos de magnitud superior a 7. Una de ellas en la costa norte, que pasa al norte de Montecristi, de Puerto Plata, del río San Juan, que es la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula energía y cada 50, 60 o 70 años rompe, libera energía elástica y nos produce un sismo. Pero en la zona sur tenemos una falla que llamamos la falla de Enriquillo o la falla Plantain Garden. Esta es la falla que provocó el terremoto del 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe y que pasa al sur de Santo Domingo y llega hasta la zona sur de Puerto Rico. Quiere decir que cualquiera de esas dos grandes fallas en un momento determinado pudiese producir un terremoto de magnitud igual o superior a 7 con un respectivo tsunami, porque ya esa zona de Enriquillo produjo un terremoto en 1751 que generó un tsunami que destruyó a Asua, pero también el terremoto del 4 de agosto del año 1946 generó un tsunami que destruyó la zona de Matanzas, y ya en el año 1842 habíamos tenido un terremoto en Cabo Haitiano que generó un tsunami que afectó mucho a la zona de Manzanillo. Quiere decir que tanto la costa norte como la costa sur pueden ser vulnerables a los maremotos que son consecuencia directa de terremotos que se producen en este territorio insular del Caribe. Bien, muchas gracias, señor Polanco. Bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos al posible impacto de un evento, sea ya sobre la vida, sea ya sobre los bienes. Y en este caso entonces tendríamos que analizar cuál es la condición del país
para afrontar un fenómeno de estos que se pueden ocurrir en el país. En este caso, por ejemplo, ustedes saben que el principal elemento que se toma en cuenta para hablar de vulnerabilidad son las construcciones. Y entonces, el país, como ustedes saben, tiene una masa construida que se hizo sin tomar en cuenta las medidas de seguridad o lo que son en este caso los códigos de construcción. Por ejemplo, Santo Domingo, una ciudad que ha crecido de una manera vertiginosa y desorganizada, esos son elementos que contribuyen a su vulnerabilidad. Ha concentrado mucha población y esos son elementos de vulnerabilidad, así también como la falta de una orientación adecuada para que las personas sepan, digamos, protegerse frente a estos fenómenos. Todos esos son elementos de vulnerabilidad frente a los sismos. Claro está, es obvio que debe existir la posibilidad de ocurrencia del fenómeno, pero a esto es lo que le llamamos amenaza. Pero la vulnerabilidad está relacionada con el posible impacto del evento sobre las personas y sobre sus bienes. Muy bien. Señor Muñoz. Sí, con respecto a la vulnerabilidad sísmica, debemos también notar, y acompañando la descripción que hizo Osiris de León, también al norte, vamos a decir de Puerto Plata, existe la falla Hispaniola Norte, que es lo que él describió, ahí la unión de la sucesión de la placa de Norteamérica en la placa del Caribe. Y en cuanto a la vulnerabilidad sísmica, hay un estudio que hemos realizado en Santiago de los Caballeros, donde dio detalles bien concretos de la alta peligrosidad sísmica de la falla septentrional. Igualmente, algo que se destacó en ese estudio es que la ciudad de Santiago de los Caballeros no puede seguir creciendo hacia el borde de la falla, sino hacia el sur de la ciudad. Igualmente, otras zonas también que tiene un alto riesgo sísmico ya influenciado por lo que es la trinchera de los muertos, que es la zona que está a una distancia más o menos de unos 100 kilómetros mirando desde La Romana hacia el mar Caribe, donde está esta trinchera de los muertos, que hay esa zona de influencia de esa falla, de esa pequeña solución que hay ahí, pues da cierta vulnerabilidad para esta zona del Gran Santo Domingo y parte de la zona este. Muy bien. Y si hay un riesgo inminente de que realmente pueda acontecer un evento de la naturaleza que pueda generar un desastre en la República Dominicana, y ya Polanco ha descrito una lista de vulnerabilidades reales en materia de construcción, en materia de educación en la República Dominicana, ¿cómo enfrentaríamos entonces cuando ocurra el evento realmente en el país? Lo que ocurre es que tenemos que dividirlo en dos componentes. El primer componente es que la clase ingenieril comprenda que tiene que construir no solamente en función de la capacidad de carga muerta que pueda tener un determinado suelo, sino de cuál es la aceleración espectral sísmica máxima que se pueda producir al momento de un terremoto de gran magnitud. Y aquí no se distingue. Aquí las escuelas se construyen con el mismo criterio, indistintamente de que el suelo sea arcilloso, sea arenoso, sea una grava gruesa, sea una roca caliza o sea una roca volcánica andesítica. Pero cada uno de esos suelos tiene un espectro de respuesta sísmica que es totalmente distinto. Entonces la estructura tiene que responder a las condiciones de ese suelo. Eso es lo primero que hay que distinguir. Y lo segundo es cómo la gente debe responder al momento de un terremoto. Porque a veces vemos instituciones estatales que siguen planteando un discurso que es propio de los años 40, 50 y no de los tiempos modernos. Y le dicen a la gente, si hay un terremoto, colóquese debajo de una mesa, colóquese debajo de una cama, colóquese debajo de un gavetero, y es un absurdo. ¿Por qué? Porque lo que mata no es que se caiga una lámpara de techo, exacto, no es que se caiga un cuadro, es que se caiga la losa de techo. Sí. Y si se cae la losa de techo sobre la cama, va a aplastar la cama. Si se cae sobre la mesa, va a aplastar la mesa. Entonces,
lo mejor es que la persona esté colocada al lado de un objeto grande, fuerte, alto, rígido, que pueda aguantar esa losa de techo que viene cayendo y que entonces usted puede estar protegido. Todavía usted escucha instituciones estatales que le dicen, no, eso no es así. Pero cuando usted chequea lo que pasó en Haití, lo que pasó en Nepal, lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Japón, lo que pasó en Ecuador el pasado año, lo que pasó en Guatemala, usted ve claramente cuál es la realidad del comportamiento de las estructuras al momento de un terremoto, sobre todo las que están sobre suelo flexible, porque cuando usted evalúa lo que pasó en Haití, encuentra que el 100% de lo que se cayó estaba sobre suelo flexible, suelo arcilloso, calcáreo, y que el 100% de lo que estaba sobre roca se quedó de pie, como se ha quedado de pie la ciudad colonial de Santo Domingo. ¿Y quién debería vigilar eso? ¿Por qué se construye de manera indiscriminada en cualquier suelo? Eso debe vigilarlo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en coordinación con las alcaldías, porque las alcaldías autorizan los usos de suelo, pero el Ministerio de Obras Públicas es quien autoriza los estudios de suelos para las edificaciones y es quien tiene que manejar el reglamento R001 de diseño y construcción con un criterio de sismoresistencia. Ojo a las autoridades, Polanco. Bueno, hablando de lo que usted menciona de que se debería hacer, en primer lugar existe hoy en día un código de construcciones. Entonces, en lo que se refiere a lo actual, es que los ingenieros, y en este caso Obras Públicas, que es la que vela por esto y es la que aprueba los cálculos, es que las nuevas edificaciones se hagan conforme a las medidas de seguridad vigentes, por un lado, y por el otro, es lo que significa la gran masa construida, que ya existía previa al código. Eso implica entonces que esas edificaciones hay que buscar la manera de que se evalúen, ¿verdad?, y se determine el nivel de intervención que necesitan. Porque si no intervenimos las edificaciones que fueron construidas sin tomar en cuenta estos fenómenos, pues vamos a saber que vamos a tener una catástrofe en caso de que se produzca un terremoto importante en el país. En lo que a las medidas de seguridad se refiere, bueno, yo no comparto lo del famoso triángulo de vida, partiendo de lo siguiente. En primer lugar es que si nosotros logramos edificaciones que no van a colapsar, tenemos entonces que protegernos de esos elementos que le llaman no estructurales. Yo tengo una experiencia, y fue aquí en el sur del país, en Villa Jaragua, donde yo digo se descascaró el edificio, la casa, ¿no? Y cómo terminó una niña con un brazo roto, el señor, y ellos dicen que fue un sismo, pero no, en ese momento no teníamos registro de sismos que fueran significativos. El techo, una libra de techo que se desprenda, y le cae a usted desde cierta altura, le crea daño. Sí, y el edificio no colapsó, sin embargo usted salió afectada. Entonces creo que hay cosas que hay que revisarlas. Hay que tener mucho cuidado en la aplicación, porque hay muchos elementos que hay que analizar para verdaderamente, porque les digo lo siguiente, eso no está eliminado en Estados Unidos, eso no está eliminado en Japón. Entonces hay que revisar las cosas, porque lo que estamos partiendo es de que la edificación va a colapsar, pero tenemos que trabajar para que las edificaciones no colapsen, porque ese es el principal elemento de muertes y de heridos en el mundo, el colapso de edificaciones. En Japón ese fenómeno va reducido considerablemente, California igualmente y así por el estilo. Entonces es sobre eso que tenemos que trabajar. Las edificaciones nuevas que se construyan como se deben construir y las viejas, las ya preexistentes al código, pues que sean evaluadas y que sean reforzadas en la medida que lo ameriten. ¿Santiago? Sí, con respecto a las zonas donde se están construyendo los tipos de construcciones, hay algo importante. Recientemente hemos terminado el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física de aquí del Gran Santo Domingo, donde ya se tienen la cartografía geológica de talla a escala 1 a 25.000, y de ahí se derivó, conjuntamente con los estudios geofísicos, geotécnicos, la microzonificación sísmica del Gran Santo Domingo. Por ende, con estos estudios nos dan zonas donde hay áreas donde hay amplificación del subsuelo y donde también hay
zonas muy peligrosas con respecto a la licuefacción, y es un caso muy especial, es la zona de los prados y otras áreas cercanas, donde con los estudios ya geológicos de detalle y con unas perforaciones que realizamos, hay zonas que hay más de 25 metros de arcilla. Por ende, como decía Osiris, hay áreas que si no se tienen los cuidados pertinentes para las construcciones, pues cuando ocurra un sismo de envergadura va a haber muchos daños. E igualmente, las zonas donde hay áreas con edificaciones informales, que sabemos que hay sectores muy grandes, incluso en áreas de sectores de viviendas buenas, como por ejemplo en zonas de Naco u otras áreas, que hay esos pequeños nichos de zonas, de áreas informales, donde son construcciones que han ido creciendo, 1, 2, 3 pisos, que lo han hecho a medida que han podido conseguir los materiales, y por ende eso va creando más vulnerabilidad. Con respecto a las supervisiones y la calidad de la construcción, es cierto, si no tenemos una ética para construir, para tener calidad de las construcciones, al final todos vamos a vernos en el espejo de grandes daños como los ocurridos en Haití. Cada vez el empeño de conocer el subsuelo, de conocer con estudios, hay que hacer geofísica, estudios geotécnicos para en cada edificación tener la característica de su suelo. Bueno, luego de ver la vulnerabilidad muy someramente a la que está sometida la República Dominicana, y hablar un poco pues de la gestión del riesgo, de las construcciones, creo que sería interesante para el público que nos ve entender cómo creen ustedes en términos prácticos que se puede materializar esta necesaria intervención del Estado en verificar que las construcciones que ya han sido realizadas cumplen con los estándares mínimos sismológicos. Lo digo porque esto supone un costo, me imagino, considerable, y tenemos un presupuesto público con mucha estrechez. Hay muchísimos edificios que han sido construidos por empresas que no existen hoy. O sea, hay una realidad práctica que complica esta intervención. Entonces me gustaría saber de manera muy breve de cada uno de ustedes, ¿cómo creen ustedes que se debe de distribuir la carga que supone esta necesaria intervención en la revisión de las infraestructuras en la República Dominicana? Lo primero que el Estado dominicano tiene que empezar a entender es que no entiende el problema. Y cuando el Estado dominicano entienda que todavía no entiende el problema, entonces la sociedad va a estar un poquito más protegida. En Puerto Príncipe colapsaron 400.000 edificaciones. Murieron 316.000 personas. Y ahí entra algo importantísimo que acaba de decir el ingeniero Santiago Muñoz, la informalidad. ¿Cuándo el Estado dominicano ha intervenido para frenar la informalidad? Nunca. Aquí se casa una persona y ¿qué hace el papá? Le hace un anexo a su casa. Y cuando se casa el otro hijo, el menor le hace otro anexo a la casa. ¿Responde eso a un diseño sismo resistente? No. Entonces, por Dios, no seamos ilusos y no nos pongamos a decir que lo que tenemos que buscar como sociedad es que las edificaciones no se caigan, porque se van a caer. ¿Por qué se van a caer? Porque la realidad es que hacemos disparates. ¿Por qué hacemos disparates? Porque no hemos entendido que la respuesta del edificio del suelo para arriba va a depender de lo que pasa del suelo para abajo, y por eso Santiago Muñoz hablaba del tema de la microzonificación sísmica. Aquí solamente en una parte de Santo Domingo y en una parte de Santiago se ha hecho microzonificación sísmica, pero el resto del país no se ha hecho. Por tanto, aquí las escuelas, los hospitales, las iglesias, los supermercados, los puentes, las carreteras podrían tener grandes problemas al momento de un terremoto mayor, porque no hemos ni diseñado ni construido con un criterio de sismoresistencia. Japón reforzó el viaducto de Hanshin para que resistiera un terremoto de magnitud 8.2 y uno de 7.3 lo tumbó. Uno 10 veces menor lo tumbó. ¿Por qué? Porque calcularon una aceleración espectral del suelo de 0.4 G y el terremoto la duplicó, 0.8 G. Hasta que no entendamos que no hemos entendido el problema, vamos a tener a nuestra gente expuesta al peligro. Muy bien. ¿Cómo mitigamos de manera muy breve las posibles pérdidas que el gran disparate, en palabras suyas, que hemos realizado, pues le trae a la República Dominicana? Bueno,
Indiscutiblemente que hay que reforzar edificaciones, porque si no hacemos nada, obviamente que los resultados van a ser esos catastróficos que no queremos, ¿no? Ustedes saben que cuando hay un terremoto importante, dícese, en teoría, puedo decir así, que una edificación, una oficina pública, un hospital, una escuela no debe colapsar frente a un sismo. Eso significa que hay que trabajar sobre estas edificaciones en primer orden. En segundo lugar, para que el país lo pueda afrontar de manera, en vista de que usted menciona la palabra costo, es que el sector privado tiene que entrar porque la mayor parte de las edificaciones que tenemos son privadas. Entonces el sector, también hay que trabajar sobre el sector privado para que entienda, así como dice él, el problema, una. Y segundo, el asunto de los gobiernos locales, porque el problema de nosotros es que siempre nos centramos en el gobierno central y nos olvidamos de que los gobiernos locales son determinantes en el asunto. Los gobiernos locales tienen que asumir el problema, entender que la seguridad del municipio es responsabilidad del ayuntamiento. Y aquí eso esa parte sí que no se ha asumido. Es necesario que los gobiernos locales asuman su rol. Muy bien. Muchas gracias, señor Muñoz. Sí, históricamente ya el primer código sísmico data del 1976, me corrige, Osiris. Sí, 79. Exacto, 79. Y luego ahora en el 2011 fue ya la actualización del código sísmico. Por ende, hay edificaciones que fueron construidas en tiempos antiguos con criterios de responsabilidad, sismos resistentes, y hay muchas que han aguantado sismos. Otras, pues, han sido construidas con o sin código sísmico. Entonces, esto muchas veces lo que nos da al traste de uno ver en edificaciones que pueden estar o sismos resistentes o no. Por ende, si se pueda realizar lo que es una categorización, y ahí es que entra la evaluación de las edificaciones del Estado, las edificaciones del sector privado, que usted vaya a comprar un edificio o usted vaya a un edificio y usted encuentre una etiqueta ahí que diga evaluado sismo resistente. Entonces eso va creando vamos a decir, esa confianza de que vamos mejorando en ese aspecto en cuanto a la sismo resistente y a riesgo sísmico. Esto todavía no es tarde, estamos a tiempo de ver cómo podamos mejorar con respecto a esto. Bueno, porque no ha ocurrido todavía. Y ojalá que no ocurra pronto, ojalá que no ocurra. Nosotros, en el interés de servir de orientadores a la población y quizás de voz de alerta a las autoridades competentes, exponemos este tipo de debates en la sección de análisis de contrapunto. Ahora nos despedimos y les invitamos a que continúen con nosotros en la próxima sección de conclusiones. Y bien, amigos, en nuestra sección de conclusiones, como siempre, rapidito, muy rápido, Emil, quiero compartirles algunas precisiones finales. En materia de gestión de riesgos de desastres naturales, el informe sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial señala 3 tendencias globales que debe enfrentar el mundo en el 2017 y seguro que para años posteriores. Y una de las más importantes es el desastre que ocasionan los fenómenos naturales. Algunos de tipo meteorológicos extremos, como las inundaciones, y otros por sismos o tsunamis. Todos estos ocurren en la República Dominicana. Nuestro país caribeño, que tiene cerca de 10 millones de personas esperando salir con suerte ante la inminencia de un fenómeno de este tipo. Pero no solo en la República Dominicana, en todo el conjunto de nuestra isla que compartimos con Haití, ya lo hemos visto con el terremoto del 2010, somos propensos a que ocurran este tipo de fenómenos. Lo sabemos y a lo largo de la historia ha sido una amenaza latente. Pensemos en zonas con territorios y población tan importante en nuestro país como Santiago y la provincia de Puerto Plata. La incertidumbre de toda esta población que vive a expensas de que pueda ocurrir un fenómeno de este tipo.
toda esta trayectoria de riesgo sísmico para nuestro país nos ha obligado, nos ha llevado a organizarnos con una norma, un cuerpo normativo que es además complementario. Tenemos la ley 147-02 sobre gestión del riesgo, cuyo principal pilar es además su reglamento de aplicación, que crea unos comités que son provinciales y municipales para la prevención, la mitigación y la respuesta ante los desastres. Pero tenemos también en el Plan Estratégico Nacional 2010-2030 su eje y su pilar número 4, que se refiere a la conformación de una sociedad que sea medioambientalmente sostenible y que además contemple la capacidad de enfrentar estos riesgos de manera equitativa y eficiente. Esto sería la República Dominicana. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Tenemos un cuerpo normativo? Sí. También está el plan estratégico, la atención de socorro, han intervenido el PNUD, UNICEF en toda esta conformación. Nuestras autoridades son competentes, están acumulando una experiencia, se nota en los medios de comunicación, en el manejo, cuando ocurren fenómenos, la capacidad instalada, pero nos falta más. ¿Y qué nos falta? Los países más avanzados invierten el 1% del PIB en materia de gestión de riesgo. Con un 7% de crecimiento en la economía dominicana hay un espacio para poder invertir más en gestión de riesgo y en educación. La población tiene que saber qué hacer al momento en que ocurre un siniestro. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta una estrategia que contemple el desarrollo territorial y urbano y la organización. Emil. El pasado, Marjorie, 4 de agosto, y muy interesante esa disertación que nos hace sobre la gestión del riesgo, se cumplieron el 71 aniversario de un terrible hecho que ocurrió en la comunidad de Matanzas, aquel famoso terremoto que se convirtió pues, posteriormente en un maremoto y terminó con la vida de miles de dominicanos y dominicanas. Desde ese último momento no ha ocurrido en la República Dominicana un fenómeno sísmico de condiciones similares. Y es por eso que naturalmente el pueblo dominicano se encuentra a la expectativa de que en algún punto, no sabemos cuándo, porque la tecnología no nos permite prever un fenómeno sísmico, de que en algún punto ocurra en la República Dominicana un terremoto. Y eso nos lleva a nosotros a pensar qué podemos hacer como país para prepararnos mejor y enfrentar esta situación en adición a las medidas de gestión y mitigación del riesgo. Una que me parece fundamental es el que garanticemos que la calidad de la infraestructura en República Dominicana, tanto la infraestructura vital como las escuelas, los hospitales, los aeropuertos, cumplan con estándares sísmicos mínimos que permitan preservar su integridad ante la ocurrencia de un eventual fenómeno telúrico. Otra intervención importante que deben realizar las autoridades es respecto del crecimiento vertical de nuestras ciudades. En el caso del Distrito Nacional, por citar un ejemplo, no es un secreto para nadie que se construyen de forma reiterada muchísimas torres en toda la ciudad y no siempre, o no necesariamente siempre, se están observando las disposiciones de las múltiples regulaciones en materia sísmica que ha establecido la autoridad en la República Dominicana. Y eso nos lleva a un tercer punto. ¿Cuál es el rol que debe de jugar el Ministerio Público en tanto ente fiscalizador y supervisor de la construcción de los distintos edificios en el distrito y en Santiago y en todo el territorio nacional? Nos parece, por las múltiples anécdotas que escuchamos de personas vinculadas al sector de la construcción, que en la República Dominicana todavía falta mucha rigurosidad en la aplicación de normas que permitan garantizar que las nuevas construcciones observan estándares mínimos y que podrían mantenerse si ocurriera un fenómeno telúrico en la República Dominicana. Por último, me parece importante que la regulación estatal no solo se limite a preservar la integridad de los nuevos edificios, sino también los que ya se han construido. Todas las torres y toda la infraestructura vital de la República Dominicana debe observar un mínimo para garantizar que su infraestructura se puede mantener de pie ante la eventual ocurrencia de un terremoto. Así que creo que es un tema, Marjorie, que la población tiene presente. Nosotros en Contrapunto nos preocupa y esperamos que la autoridad escuche el llamado, no solamente de espacios como este, sino de múltiples sectores de la sociedad civil que de forma reiterada nos advierten, como hemos visto con los invitados en el transcurso del programa, que hay mucho por hacer para evitar la pérdida de vidas en la República Dominicana. Y no se trata de ser alarmistas, sino de mantenernos informados, de saber qué hacer,
de exigir de las autoridades el derecho que tenemos a ser informados y el cumplimiento de su parte también. Así que esa es nuestra vocación y que todo esto sirva para que podamos conformar una estrategia integral de prevención, mitigación y respuesta ante los riesgos de desastres naturales. Recuerden que pueden compartirnos sus opiniones en las redes sociales, son muy importantes para nosotros, críticas, comentarios, sugerencias de temas, incluso hasta de este mismo programa, a través de nuestras redes, @contrapunto.rd, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver el programa, @contrapunto.rd, y siempre serán recibidas con los brazos abiertos. Así es, cuéntenos de qué quieren que les hablemos en una próxima ocasión, qué les ha parecido el programa. Y creo que nos despedimos ya a esta hora. ¿Ya? Hasta la próxima semana, Bye, bye. el domingo de 6 a 7.